Y para mí es un honor, evidentemente, presentarles al Negro Casas, un excelente luchador. Y aquí estamos celebrando, y también vas a celebrar tú, que nos decías, sí, en el número son 40 años, pero dices que según las cuentas son hasta más. Sí, estamos ya ansiosos, muy nerviosos. Un saludo antes que nada a todos, gracias por la invitación. Estamos ya nerviosos porque vamos a celebrar 40 años de trayectoria dentro de la lucha libre, Andrés. 40 años, muchos años, ¿no? Oye, 40 años, y hace rato le estaba preguntando, porque yo era fan de la lucha cuando era chiquito y tenía mis muñecos que eran así. Sí, que no se movían. Que no se movían, pero además eran súper resistentes. Que imagino que también la resistencia que tenían ustedes o que tienen los luchadores es muy importante para aguantar todos esos brincos, esos saltos, que es toda un espectáculo para la gente que va a verlos en la arena. Sí, para platicarles rápido, ¿no? Yo en mis 40 años yo tengo un braquial roto, tengo la clavícula rota, tengo una costilla rota. Son las más fuertes que he tenido, ¿no? Pero pubitis, tengo las tormentas. O sea, lo de un luchador son las lesiones. Sí. Tenemos que aprender a vivir con lesiones. Viajes del oficio. Sí. Pero bueno, ¿ya todas esas lesiones curadas? No, pues sí, se van cicatrizando, de una te olvidas, de otra sale otra, y luego otra. Sí, entonces cuando, oye, préstame tantita pomada para ponerme un poco, y ya te pongo ya aquí, en todos lados. Y ya le usas de crema de sí, cuerpo. pero esa es la vida del luchador. Yo creo que ese es el precio que tenemos que pagar por la ovación, por el aplauso, por lo que hacemos, Andresito. Es que al final del día, la lucha libre, como la dices, la describes, es algo que nos identifica como mexicanos, que además de ser un gran espectáculo, como bien lo decías, y de verdad hay que recalcarlo, es de verdad, nada está fingido. Obviamente se preparan y tienen coreografías, pero ahí está, las cabelleras que se ganan, las ganan bien, las máscaras que ganan, las ganan bien. Así es, o sea, sí, son duelos muy interesantes. Obviamente es un espectáculo familiar. Exacto. Para la familia, donde tiene mucho que ver el entretenimiento, que te rías, que te diviertas, que los niños no vean violencia tan fuerte para que tú rompas, ¿no? O sea, para eso hay otras disciplinas. Pero la lucha libre, ya como saben, ya tenemos más de 80 años, es una profesión, un deporte familiar, donde pueden llevar al niño, la novia, la mamá, la abuelita, ir a gritar y a su favorito y todo. Muy divertido. 40 años estamos por cumplir. Wow. Negro, 40 años de muchas experiencias, de muchas cabelleras ganadas, de muchos títulos ganados, pero personalmente, ¿cuál ha sido como tu mayor triunfo? Bueno, mira, yo pienso que la lucha libre me ha dado muchas cosas y me ha quitado muchas. Me ha dado el privilegio de viajar, me ha dado ganar dinero, pero también me ha quitado mis hijas que están casadas con luchadores, me ha quitado mi esposa que lucha, que a veces no está en mi casa. O sea, hacen un intercambio que yo he tenido. Me ha dado muchas cosas en diferentes aspectos, ¿no? Oye, o sea, tu familia entera es de lucha. Mi papá, mis hermanos, mis hijas, mis sobrinos, mis sobrinas, somos una familia luchística que nos dedicamos a la lucha libre de tiempo completo. Entonces, tu casa, mi casa, cuando hay fiestas, o sea, de todo, es lucha libre. Así es, lucha libre. Y justo la celebración la vamos a tener este próximo 3 de agosto. Cuéntanos cómo te podemos Este 3 de agosto vamos a estar en la Arena México a las 8:30 de la noche en una lucha donde van a estar Blue Panther, Atlantis, Octagón, Fuerza Guerrera. Aparte con un refuerzo de luchadores internacionales que vienen, un par de luchadores internacionales, viene Matt Davey en El Volador. Es una celebración muy bonita, ¿no? No lo debería de decir yo, pero es mi fiesta. Claro, los quiero invitar a celebrar conmigo como un modo de agradecimiento a toda mi afición, a todos los medios de comunicación, siempre eternamente agradecido. El Negro Casas los espera este 3 de agosto, 8:30, Arena México, 40 del 440. Wow, 40 años no se dice nada fácil. Y además, justo con todas las lesiones que nos estabas comentando, que pues obviamente va pasando el cuerpo, ¿cómo te ves a futuro? Mira, yo no me dice, ¿cómo piensas en el retiro? No, o sea, eso no está aquí ahorita todavía. Yo quiero seguir luchando mientras Dios me permita mis facultades físicas, moverme, luchar, azotarme, pegar, golpear, reírme, brindarme con la gente. Ya cuando yo no pueda hacerlo, pues tengo que retirarme. Pero mientras tanto, voy a hacer lucha libre, lo que amo, para todos ustedes. Oye, y justamente, si nos pudieras decir, a través de estos 40 años, ¿qué es lo que te ha mantenido? ¿Qué es lo que te hace que te levantes todos los días? Es esa lucha que tiene la constante, ¿no? El ser humano siempre estamos luchando. Tienes que luchar contra una adicción, contra el aburrimiento, contra la factiva. Hay que luchar
para vivir, ¿no? Qué Hay que belleza. luchar para vivir. Qué belleza y qué Eso. bonita. Me quedo con esto, que es una Sí. gran enseñanza de vida. Muchas gracias, Negro Casas, y felicidades. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, Que vengan muchos Negrito. años más.